Buenas noches. Estamos en una época de aparentes contradicciones, en donde lo que hasta ahora parecía categórico ha pasado a ser relativo. Los presupuestos son una herramienta fundamental, pero en la región de Murcia y en España se gobierna sin ellos. La economía en nuestro país va bien, pero son más las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Se enarbolan las banderas contra la corrupción o por el respeto entre sexos, pero los casos, cuando menos inmorales, de representantes públicos están continuamente en los medios de comunicación. Se recurre a organismos internacionales para poner orden y sentido común, pero para reclamar según qué le conviene a cada cual y se acaba en la inoperancia. En efecto, contradicciones, pero tal vez solo aparentes. Este 2026 será un año de cambios que conviene entender e intervenir en ellos en la medida de lo posible. O si no, seremos meros espectadores, pero afectados. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa que es el primero dentro de esta temporada 25-26, el primero de este año 2026. Así que les agradezco, como siempre, a todos ustedes que estén ahí para escuchar las reflexiones de nuestros invitados, a quienes les agradezco que estén aquí en esta ocasión, además, para empezar en un programa, en una semana francamente intensa de actualidad. Joaquín Asparren, bienvenido, Joaquín, un placer contar contigo. Buenas noches, pues gracias una vez más por la invitación, Antonio. Nada, ¿te parece bien que tengamos a Víctor Meseguer esta noche aquí? Sí, porque hace tiempo además que no coincidíamos. Víctor, bienvenido. Éramos jóvenes y alocados. Ahora ya no soy joven, pero sigo siendo alocado. Buenas noches. Buenas noches, muy bienvenido. Y Pablo Blesa, Pablo, encantado de contar contigo en esta ocasión para hablar. La verdad es que habíamos previsto, digamos, un resumen de lo que puede dar de sí de manera más destacada la actualidad en las próximas fechas, a lo largo de este año, y contábamos con mucho material y demás, pero esa actualidad permanente, con además la operación de Estados Unidos en Venezuela, ha hecho que abordemos algunas cosas, parte de esas cosas, y otras lo hagamos la semana que viene, y luego ya iremos ampliando asuntos, porque el patio internacional está francamente removido. Sí, y no para de agitarse, porque vengo de leer esta tarde que el ministro de Francia y Alemania han hecho una declaración conjunta, el presidente de Alemania, Steinmeier, y el presidente de Francia, en este caso Macron, pues contra esa política exterior americana un tanto agresiva, y es cierto que Europa debe estar concernida porque no está preparada para ese tipo de juego de poder, no tiene capacidad de acción. Y estamos siendo víctimas de una reorganización del orden internacional y aparentemente no estamos en las mesas decisorias, no estamos invitados tampoco a los banquetes, y además parece que dentro de poco la amenaza se puede cernir directamente sobre este continente en la forma de este deseo de anexar Groenlandia por parte de Estados Unidos. Bien, asuntos internacionales que abordaremos hacia la mitad del programa, y en la primera parte ya les avanzo que hemos recogido opiniones también de representantes de los partidos políticos en la región de Murcia, de representantes sindicales, de la patronal, sobre qué perspectiva tienen para este año 2026, que consideran que es lo prioritario y en lo que habría que centrarse. Abordaremos esta parte, esas reflexiones con todos ustedes la semana que viene. Les ofreceremos esas reflexiones de representantes públicos, porque esa actualidad hace que nos centremos ahora en intentar abordarla con las últimas novedades también. Pero vamos a empezar por la región de Murcia, no nos vayamos tan lejos, al menos de momento, para empezar. Joaquín, hay muchos asuntos, digamos, ruido, de escenografía, pero que son importantes, que hay que abordarlos, de negociaciones, de tensiones y demás, pero al final el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y aquí, por ejemplo, en la región de Murcia, la vivienda, también en otros muchos lugares, pero al ciudadano de aquí, la vivienda, más nos vale que se pongan las pilas todas las administraciones, empezando que muchas veces nos olvidamos de las municipales, de las locales, y en el ámbito de la vivienda tienen un papel muy importante.
el tema de la vivienda, la bolsa de pobreza, que dentro de poco aquí en la región de Murcia es muy importante también, sigue creciendo. Dentro de poco Carira va a presentar su informe de FOESA y no va a ser nada halagüeño. O también, por ejemplo, se dice, bueno, es que los presupuestos del Estado, pero tampoco en la región de Murcia los tenemos. Es decir, son asuntos pendientes y, bueno, esa amenaza del Tajo que dicen, bueno, es que viene de fuera, pero también los ciudadanos le reclaman a los políticos de aquí, de la región de Murcia, que no tienen el suficiente peso o no reclaman con suficiente fuerza en Madrid o en otras administraciones la permanencia del trasvase. Es decir, hay una serie de deberes que hacer aquí en la región de Murcia también, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna. Son los asuntos más cercanos los que cada día los ciudadanos, pues de una forma u otra, vamos a notar. Citabas el tema de la vivienda. Bueno, el curso parlamentario en la Asamblea Regional va a empezar en breves fechas y uno de los asuntos pendientes es la vuelta por parte del Ejecutivo Regional a la Asamblea Regional con el proyecto de ley de vivienda asequible. Hay unos planes del Gobierno, en este caso, como citabas, en colaboración con los ayuntamientos, que deben poner suelo a disposición de la promoción inmobiliaria con una serie de condiciones. El anterior proyecto que llevó el Partido Popular fue tumbado por los votos, por un lado, del Partido Socialista y de Podemos, por otro, con los votos de Vox. Vamos a ver qué oportunidad tiene en este caso el salir adelante esta ley. Una ley que yo creo que es interesante y que deberá complementarse también con las acciones que pueda tomar la Administración. Pero vamos a ver si los partidos esta vez, o al menos Vox y Partido Popular, se ponen de acuerdo, que últimamente no lo hacen tanto, para sacar adelante esta propuesta. En cuanto al tema del agua, pues es un año de incertidumbres. Nosotros en Onda Regional hablábamos, esta misma mañana lo hacíamos con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase, con Lucas Jiménez, y él decía que es un año a la expectativa. A comienzos de año no se puede hacer quinielas en torno a qué va a pasar con los caudales ecológicos del Tajo, que se supone que desde el 1 de enero han pasado ya 8 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Esto en qué medida va a impactar en la cabecera del Tajo. La cabecera está conociendo ahora mismo unos volúmenes de reserva que no se conocían desde hace muchísimos años, están del orden de los 1.100 y pico hectómetros cúbicos, con lo cual hay garantía que los regantes van a tener agua este año hidrológico y probablemente también buena parte del que viene, pero no se sabe tampoco nada de cuándo van a aplicarse los cambios en las normas de explotación del trasvase, que reducirían de 27 hectómetros cúbicos mensuales, que es lo que se espera que sea el funcionamiento del trasvase de manera regular este año, caerían a 24, tampoco se sabe si se va a aplicar o no. Es decir, son años o mejor dicho, meses por delante con muchas expectativas también en materia de agua. Y vamos a estar también expectantes a la presentación de ese informe de FOESA, pero está claro, esto pasa en la economía nacional y pasa también en la economía regional, que hay unos datos macroeconómicos que son muy positivos, evolución positiva del mercado laboral, crecimiento económico del PIB de la región de Murcia, recaudación impositiva, etcétera, etcétera, pero luego todo eso no tiene un reflejo suficiente a la hora de repartirlo de alguna forma que vaya equilibrando esa balanza tan desequilibrada como es que un sector de la población, incluso menguante de clase media en estos momentos, sea quien más o menos soporte buena parte de la economía, mientras que las clases más desfavorecidas cada vez son mayores, además, en número, ¿no? Hay una contradicción ahí que hay que solucionar. Asuntos domésticos, Víctor, cercanos a los ciudadanos. Bueno, yo primero discrepo del periodista Antonio Semitiel en su introducción, que hablaba de, en este contexto geopolítico de tres potencias que se reparten en el mundo, que el resto éramos espectadores. No, espectadores no somos. Se dice en los cenáculos, en las comidas de lobistas en Bruselas, que quien no está entre los comensales forma parte del menú. Yo creo que formamos parte del menú. La región de Murcia, sí, volvemos a temas clásicos como el agua, el tema de la vivienda, que es un tema recurrente e importante, pero por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿lo hacemos bien, lo hacemos mal en comparación con qué y con quién? Bueno, España tiene un porcentaje de vivienda social sobre el conjunto de la vivienda del 2,5, vale, y en los Países Bajos el 30%. Una cifra diferente. Y Suecia tiene el 18%. Y oiga, ¿y qué pasa ahí? Pues mira, pasa que en Suecia
el 98% de los ayuntamientos tiene institutos de vivienda social. Claro, son los ayuntamientos los que convierten el suelo y la construcción en un concepto recaudatorio. Hay que venir llorado a la política. Hay que venir llorado y además no vacilarle a los votantes, a la gente que nos vota. Yo creo que si queremos solucionar el tema de la vivienda juvenil, pues no debe ser tan complicado. No debe ser tan complicado cuando otros países lo resuelven. Yo tengo aquí el gráfico, no lo voy a sacar. Estamos a la cola de vivienda social en los países de la OCDE, no de la Unión Europea. Agua. Yo en el agua no, ya con lo que ha dicho mi compañero Joaquín, me doy por satisfecho. Yo siempre he pensado que la batalla del agua se perdió en los años 80, cuando Borrell propuso la interconexión de cuencas, el Ebro, el Duero, el Tajo, por cierto, que no salió adelante por la oposición frontal del Partido Popular. No salió. Bueno, esa oportunidad la hemos perdido. Europa ya no financiaría un proyecto de ese tipo, pero ahí se perdió la oportunidad. Pero Murcia tiene más problemas. Por ejemplo, Murcia tiene el problema de que seguimos teniendo ahí un reciente estudio del Consejo General de Economistas y de la OCDE, que incluye a Murcia, que dice que tiene la productividad más baja del país. Eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque tener un sector donde la productividad es la más baja lleva a salarios más bajos y lleva también a un nivel de cualificación más bajo. ¿Cuál es el problema? Bueno, dependemos mucho del sector primario, que es un sector de baja productividad, y de otros sectores como el comercio básico, la hostelería o la industria de transformación agroalimentaria. ¿Y cuál es la solución? Pues oiga, penetrar, esto no lo digo yo, esto lo dice el estudio de la OCDE y del Consejo General de Economistas. Penetrar, ampliar nuestra capacidad de penetración en la nueva economía digital, creativa, cultural, educativa, la UCAM, para poner un ejemplo. ¿Y para eso qué hace falta? Pues hace falta alianzas público-privadas entre el gobierno regional, las 3 universidades de la región. Lo digo porque el decano de la pública hace un análisis de este estudio y dice hay que invertir más en las 2 universidades. No, señor Basauli, son 3. En Murcia hay 3. De momento hay 3 y si queremos arreglar esto, las 3 tienen que trabajar. Y luego el sector privado. Deciros también que Murcia tiene problemas endémicos, estos son datos de la consejera de Empresa. En Murcia el 99,87% de las empresas son pymes. Con lo cual quiere decir que tienen menos capacidad de invertir en cualificación, de invertir en formación, de invertir en tecnología. Hagamos esas alianzas público-privadas. Mira, por daros un dato que me ha sorprendido leyendo el estudio. En nuestro nivel de cualificación es inferior en la región de los trabajadores, pero hasta incluso es inferior el de los trabajadores inmigrantes. Los trabajadores inmigrantes más cualificados se van a otras regiones. En definitiva, para no enrollarme, si queremos que ese informe FOESA salga mejor la foto, tendremos que atraer capital extranjero y tendremos que atraer capital humano. ¿Eso cómo se hace? Pues con industrias que le llaman naranja, industrias culturales, educativas, como es la Universidad Católica San Antonio, una industria que no contamina, que genera beneficios, que redistribuye riqueza, que no tiene impacto medioambiental, o si lo tiene es mínimo, que tiene un gran impacto social, que tiene impacto económico. Bueno, pues si nos dicen los que saben de esta historia que esto pasa por penetrar de una forma más importante y más inteligente en estos sectores de la economía digital es nuestra universidad online, de la economía digital, de la economía creativa, de la economía naranja, de la economía cultural, hagámoslo, porque hay una máxima que me vais a permitir y con eso cierro. Diga lo que diga el informe FOESA, si queremos redistribuir la riqueza, primero hay que crearla. Lo demás son trampas en el solitario. Lo demás son bonitas palabras que no nos llevan a ningún sitio. En cualquier caso, el sector agroalimentario de la región de Murcia es potente y no hay por qué renunciar a él. No hay que renunciar. Hay que mantener esa cuota de mercado, pero avanzar en sectores que eleven nuestra productividad, nuestra competitividad industrial y empresarial. La pregunta del millón, Antonio, es... Y modernizar ese. ¿Por qué la tierra de este señor, originaria por lo menos, de Joaquín, Nafarroa, Navarra, el País Vasco, tiene una renta bastante más alta que la renta de Murcia? Mira, sencillamente porque tiene un 15% más de PIB industrial. ¿Por qué Alemania tiene rentas más altas que España? Porque tienen más PIB industrial. Porque los mejores salarios
Antonio, están en la industria. No renunciamos a nada. Pero oiga, nos queremos convertir en una región de camareros, de turistas y del sector agroalimentario, con la deslocalización que se está viviendo en el sector. Además, el sector habrá que transformarlo, como ya se transformó en Italia o en España cuando competíamos con Italia, yendo a diversificación, a mayor valor añadido, a fabricar lo que otros no pueden fabricar. Eso es tecnología. Asuntos domésticos, Pablo. No, estoy de acuerdo en esta lectura que ha hecho, lúcida y bien datada, Víctor, y también los temas que ha apuntado Joaquín. Evidentemente me gustaría añadir algunos, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado la atención que López Miras haya hecho hincapié en la importancia de evitar la polarización política, modificar un poco el clima político de manera que haya pues un mayor respeto entre unos partidos y otros, unos líderes y otros, y en ese sentido decía López Miras que quiere menos ruido y más soluciones, porque si no hay un buen clima de entendimiento a nivel político y todo lo que evoca pensar en la política es ruido, es a veces corrupción, va a ocurrir lo que ocurre en los barómetros que organiza el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, que se ve que los políticos son un problema más que una solución. Eso evidentemente es pernicioso. Y en ese sentido alabo esta postura de López Miras de buscar más entendimiento, más diálogo. Evidentemente lo necesita. ¿Por qué? Porque otro tema clave que tenemos que conseguir, que se debe conseguir en la Asamblea, en este nuevo curso, es unos presupuestos para la región de Murcia. Como sabemos, no los tenemos y de momento no podemos vislumbrar a día de hoy que vayamos a tenerlos rápidamente y hace falta esos presupuestos. Un tema que no habéis mencionado, pero que sabemos que es una rémora y es una constante entre las demandas de esta región, la financiación autonómica. Hoy estaba el presidente del Gobierno hablando con el señor Junqueras y lo que están hablando es de esa financiación singular para Cataluña, que significaría pues inyectarle 5.000 millones más a Cataluña todos los años y además que tenga capacidad recaudatoria. Lógicamente a Murcia todo lo que signifique destruir el sistema general, exceptuada País Vasco, Navarra, pues le perjudica y además no se le reconoce cómo en la región de Murcia ha crecido significativamente la población y se ha incrementado el porcentaje de financiación por persona y habitante en nuestra región. Creo que también es muy importante recordar, habéis hablado muy bien del trasvase Tajo Segura, lo ha hecho muy bien Joaquín, no voy a entrar ahí, simplemente lo que expresa la opinión de Joaquín es que vivimos con la espada de Damocles. No hay soluciones alternativas ahora mismo, realistas, al trasvase y, bueno, si llueve tendremos agua. Pero ¿qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa con los regadíos? ¿Qué pasa con la industria hortofrutícola de la región de Murcia, con sus exportaciones, con su empleo? ¿Qué pasa si no llueve el año que viene? No se puede vivir así. Porque además el vivir con incertidumbre implica que no haya inversiones, implica que los empresarios murcianos miren a otros lugares. No tienen por qué seguir inyectando dinero y apostando por la región. Pueden irse a cultivar a Marruecos o, ¿por qué no?, ahora que va a haber un acuerdo con Mercosur, pueden irse incluso a América Latina a cultivar allí y a invertir allí si lo ven más rentable. La sanidad. Sabemos que la sanidad en la región de Murcia es tremendamente deficitaria. Hemos leído recientemente en la portada de un periódico regional cómo ya hay un desfase respecto a las previsiones de un 36%. Eso no es sostenible. ¿Qué vamos a ir a un copago? ¿Está la población dispuesta a pagar una parte de su factura? ¿Va a eso conllevar una modificación en los hábitos que tenemos, a veces de uso excesivo del sistema sanitario, a veces incluso uso deportivo del sistema sanitario? Porque muchas personas van al médico como quien va a una tertulia de café a charlar con el médico porque le duele la cabeza. ¿Eso es soportable en una región como esta? O al contrario, que se necesite que no encuentre rapidez para ello. También es posible. Las dos lecturas se pueden hacer. La vivienda. Aquí lo que ocurre, y por añadir un factor más a las ideas de Víctor, es que el padre quiere que su hijo tenga acceso a una vivienda más barata sin que se deprecie la que él ya ha comprado y pagado. Hay un problema ahí porque cuando tú evidentemente inviertes en vivienda social, el precio de la vivienda y que han después de una vida de sacrificio, de esa vivienda que han adquirido una pareja o un matrimonio después de 30 años pagando una hipoteca, se degrada. Entonces hay que buscar un equilibrio para que el apoyo a los jóvenes especialmente, porque la vivienda va asociada a los jóvenes. Y hablaba Joaquín de los datos macroeconómicos, de unos datos de empleo decentes, con una fuerte mejoría, de unos datos de seguridad social buenos, etcétera, en conjunto una región en crecimiento, pero lo que distorsiona la microeconomía, lo que distorsiona los datos es
el desmesurado porcentaje del salario que va a la vivienda, aparte de la subida de los precios, que ha sido exponencial y que dudo que en Murcia las subidas salariales, que las ha habido, hayan compensado por esa subida de la cesta de la compra. Y ya por dos pequeños temas, pero me parecen relevantes. Uno es si estamos preparados para fenómenos medioatmosféricos, tormentas. Hasta ahora Murcia ha sido indultada por la naturaleza. La Dana golpeó Valencia, golpeó a nuestros vecinos. Cuando veas las barbas de tus vecinos, ¿estamos preparados en Murcia en el caso de una Dana del carácter de la que sufrió Valencia? Pues habrá que invertir en infraestructuras. Y, cómo no, está siempre y en permanencia la situación del Mar Menor, que también es algo crítico, mantener y apostar porque esa laguna salada tenga un ecosistema y tenga un entorno que beneficie su perdurabilidad. Víctor, yo hablaba antes de incongruencias, ¿no? De incongruencias, y el tema de la economía, me gustaría conocer tu opinión, porque cuando aparecían los buenos datos, y en efecto hay muy buenos datos de macroeconomía, se apuntaba ante el crecimiento del PIB, el IBEX además el crecimiento ha sido muy importante, datos del empleo, números globales también son muy importantes, pero había encuestas en la calle que la gente decía que no la veía o que la veía mal. Y había quien decía, no, pero es que la percepción no es una percepción de la realidad, no se termina de dar cuenta a la gente de cómo está la economía, pero claro, si vienes a esos informes, FOESA, que yo creo que tiene credibilidad para todos nosotros, de que realmente las bolsas de pobreza están creciendo, es que realmente no llega. ¿Dónde está ahí el problema o cómo hay que trabajar, cómo hay que abordar para que, con independencia de cuestiones de ideología, yo creo, de partidos políticos, yo creo que nadie quiere que las bolsas de pobreza, que la gente en situación de necesidad crezca y que haya más. Nadie lo desea. Pero el caso es que sigue aumentando. Pero fíjate que España es el motor de la economía europea en este momento, es algo indiscutible. Lo que afinaba tanto Joaquín como Pablo de diferenciar entre macroeconomía y microeconomía es importante. Pero, por ejemplo, la microeconomía no la vamos a mejorar privatizando la sanidad. Va a ganar más Quirón, pero no vamos a mejorar la economía. La microeconomía no la vamos a mejorar, por ejemplo, reduciendo las pensiones. No, la van a mejorar los bancos, que son los que no van a hacer planes de pensiones privados. La economía no la vamos a mejorar no invirtiendo en vivienda social para que no se deprecie el valor de la vivienda. No. Si es que quien lo compran son fondos buitres. La economía no se va a mejorar invirtiendo. Hay que invertir, sí. En el tema ahora todo el mundo habla de invertir con el tema de los fenómenos meteorológicos. Pero oiga, invertir y desinvertir. En la Dana, todos los que han construido casas en terreno inundable y en rambla tienen problemas. Hay que preguntarse por qué han construido ahí. Ahora, ahí hay problemas. Sí. Si viene agua, los que están en terreno inundable y los que están en rambla, en la Huerta de Murcia, las 2/3 partes. Tienen problemas, claro que sí. Si el reguerón se rompe a la altura de Algezare, desde el reguerón hasta la Fuensanta, ahí tiene un lago. Precioso. Todo es zona inundable. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo hace muchos años me invitó el Ministerio de Trabajo a un viaje a Japón y me encontré allí un personal muy raro. Los japoneses son algo raros, pero sobre todo era un poco vacilón, y cuando nos pusimos a hacer cuentas y yo le hablaba de mi salario indirecto, mi transporte público, mi sanidad, mi educación, yo pensé, oiga, si yo gano más que usted, porque yo tengo un sueldo posiblemente más bajo que el suyo, pero tengo un salario diferido, que es que tengo un problema sanitario y voy al médico y me lo cubre, tengo transporte público, tengo vivienda social si la tuviera. Con esto, ¿qué te quiero decir? Si queremos mejorar el informe FOESA, la mejor manera también es proteger los servicios públicos, no convertirlos en un negocio. Porque los servicios públicos son... ¿Quién ha mantenido a la gente durante la crisis? Pues mira, las familias y los servicios públicos. Sí, pero a esas personas que ganan... No lo ha mantenido otra cosa. Pero esas personas que ganan poco, aunque tengan que ir a servicios públicos y no llegan a final de mes, es difícil explicárselo. No, si tenemos buenos... Vamos a ver, mira, por ejemplo, yo en su día... Y los precios, la cesta de... Ya no hablamos de los servicios, y la cesta de la compra. En su día, Agua de Murcia me encargó que hicieran una investigación, de la cual me siento muy orgulloso, sobre la cláusula social del agua. Teníamos todos los días manifestaciones en la Puerta de la Rotonda, que encabezaba Podemos, que no se le podía cortar el agua a la gente. Hombre, si la gente puede pagarla, sí se le puede cortar.
porque no van a pagar unos y otros sí. Oye, pues llegamos a un estudio donde si los servicios sociales del ayuntamiento acreditaban que la familia carecía de recursos, se le daba un bonus social. Eso sí te quita la pobreza. Eso sí te lo quita, porque es muy fuerte, ¿eh? Cortar el agua en una familia, como dices tú, joven, con un salario precario, con 4 churumbeles y que no puedas ducharlo ni hacer la comida, eso es indigencia y pobreza, como puede ser la pobreza energética. Porque luego además yo tengo un problema, que no soy comunista. Entonces, como no soy comunista, tampoco quiero vivir de un mundo basado en subvenciones, en historias que desincentiven la búsqueda activa de empleo por parte de los ciudadanos. Eso no me gusta. Con lo cual, como no me gusta, tengo que compatibilizar. Mira, chicos, tienes que hacer tu esfuerzo en este modelo económico e intentar ganarte la vida lo mejor posible y, en cualquier caso, para no dejarte tirado, te vamos a proteger socialmente. Pues como está haciendo Cáritas, como hacen los servicios públicos de los que hemos hablado, porque también te digo una cosa, es decir, por ejemplo, una de las formas que tenemos de acabar con ese tema era irnos a sectores productivos con salarios más altos. Y los que no puedan ir, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo no puede ir ahí y habrá gente que seguirá trabajando. Yo, por poner un ejemplo, una profesión, vigilante de seguridad. Esta gente trabaja por el salario mínimo interprofesional, en convenio. Salario mínimo, si son 14 pagas te ríes. Si son 12 me parece algo, ¿no? ¿Cómo viven? Echando horas extras, a doquier. Es decir, la solución pasa por una economía más competitiva, por un sector industrial más potente y por unos servicios públicos que no nos roben. Y fíjate, yo creo que Pablo hacía una buena aseveración, que yo la puedo compartir, que hay un uso y abuso de ciertos servicios públicos como la sanidad. Pongamos orden. Oiga, que yo me voy a Bélgica y voy con mi tarjeta de la Seguridad Social y el médico me dice, no, primero paga, y ya después le pide a la mutua que le pague a tu mutua para que te pague a ti, pero tú pagas. Y es una sanidad pública y no pasa nada. Pero yo sé que me van a devolver el gasto. Lo voy a tener que anticipar. ¿Qué ocurre con que tienes que anticiparlo? Que no pasa lo que dice él, que lo comparto. Es decir, que creemos que como es esa creencia que lo que es de todos no es de nadie. Entonces, como es de todos, yo me presento en urgencias 24 días, todos los meses, pues porque tengo una gripe, o porque me he constipado, o porque estoy tosiendo. No, tenemos que poner orden en la gestión de los servicios públicos. Ya hubo, creo que fue Abril Martorell, una propuesta de que los ciudadanos tuviéramos una factura. Mira, y ahora sí te juro que acabo. Yo voy a poner un ejemplo personal. Mi hijo se fue a Estados Unidos supuestamente a aprender inglés. Creo que me engaño, pero él decía que iba a aprender inglés. Ahí nos enteramos que tenía una enfermedad rara que era Addison y a mí cuando me llamaron es tu hijo está sin conocimiento en la puerta de urgencia, o hay tarjeta o tu hijo no entra. Mi hijo entró y al día siguiente me llamaron y dice, son 20.000. La factura, esto está publicado en el diario La Verdad, el artículo se llama All You Need Is Money. La factura fueron 90.000 euros. 90.000 euros, una semana. Cuando yo llamé a amigos en Estados Unidos me dijeron, chicos, tienes dos opciones, o pagas los 90.000 o si pagas con cash puedes que llevar una quita del 40, del 50%. Pero entonces me enteré yo de lo que vale la sanidad. Pero es que en España no vale menos. Es que en España yo conozco, mira, recientemente un compañero de la universidad, de una ideología mucho más conservadora que la mía, ha tenido un problema con un familiar muy cercano de un cáncer. Y me ha dicho, dice, ahora me he dado cuenta lo que es la sanidad pública, porque mientras que no te pasa a ti no te das cuenta que una quimio vale mucho dinero, que un cáncer vale mucho dinero, que si tuviéramos que pagarlo, nos pasaría como en Estados Unidos, hay que vender la casa, hay que vender el coche, hay que vender todos los bienes. La gente en Estados Unidos se arruina porque no puede pagar el médico. Hay una buena película de John Q, donde se ve ese padre desesperado, su hijo tiene un problema de corazón y asalta al hospital, claro, porque no puede poder nunca pagar la operación. Y entonces a mano militari fuerza a los médicos, ¿no?, operar al hijo. Pero yo quiero... Y los Simpsons también lo hacen. También, Robert pierde el trabajo, luego perdió el seguro y entonces lo opera un chapucero mexicano. Pero fíjate, ¿cómo dices tú, cómo conseguimos rescatar esas bolsas de pobreza, ¿no? Entonces al final uno llegaría a la conclusión de que es derivando recursos. Pero sabemos que aquellos que trabajan o que trabajamos, miramos, y eso es una condición humana, con muy malos ojos,
que mis impuestos, que a ti te van a subir, obviamente cuanto más de recursos derives a las personas más desfavorecidas y más incrementes o más hagas crecer el escudo social, ¿eso dónde sale? Sale el dinero de los que trabajan. Igual que sale de tus impuestos las pensiones, que también sabemos que a partir de este año las personas que ganan más de 60.000 euros van a incrementar su aportación, no sé si 20 euros al mes o algo parecido, para sostenerlas. Y vemos que esa es Hay un fondo de compensación intergeneracional. Exactamente, es un problema sin solución. Cada vez somos más mayores, vivimos más años, es inevitable. Pero yo creo que lo que hay que crear son las condiciones para que las personas... ¿Por qué uno es pobre? Habría que preguntarse por qué uno es pobre. Uno es pobre porque, en primer lugar, tal vez le falta el bien más importante para poder prosperar, que es la educación. Entonces, evidentemente, el ascensor social en cualquier sociedad sigue siendo la educación. Entonces, hay que hacer que la educación sea, ¿vale?, de acuerdo, esté disponible para todos y ayudar a los niños. Yo creo mucho en la importancia de ayudar y de proteger a los niños, ¿no? Los niños no puede haber una cuestión en ese sentido. La protección de un adulto, pues no puede pensar, tú eres un vago, no mereces un euro mío. No, tú eres un limosnero, trabaja. Pero un niño, los niños deben estar protegidos. Entonces, hay que buscar ese equilibrio para que el escudo social no genere, que es lo que está señalando Víctor, clientelismo y vagueza. Pero en el Reino Unido han hecho un informe y han descubierto que más de 3 millones de personas deciden quedarse en su casa porque el escudo social, al ser tan generoso, dice, ¿y para qué voy a ir a trabajar? Me quedo en mi colchón, me quedo en mi sofá viendo series, no voy a trabajar, yo tengo para comer, para vivir e incluso para ir al cine. Me sobra. Entonces, ahí generas un problema social. Hay que buscar ese lugar equidistante, hay que buscar ese lugar en el que protejas a quien debe ser protegido, empezando por los niños y los desfavorecidos, y luego ir desvinculando esa ayuda en personas que están suficientemente sanas y que podrían trabajar y a las que hay que exigirles que vayan al mercado laboral. Joaquín. Venga, ahora me toca a mí. Sí. Sobre dos cuestiones, además, de lo que se está poniendo encima de la mesa. Uno, Pablo, ¿qué sistema público de sanidad en este país no tiene los presupuestos completamente desarbolados, ejercicio tras ejercicio? Dime uno. No, dime el sistema público. Es decir, la sanidad, ¿en qué la país sanidad pública no tiene? ¿En qué país? En todos los países. Efectivamente, es un gasto que tú puedes hacer una previsión de lo que vas a gastar en un año, pero es muy difícil cuadrar un presupuesto sanitario cuando no sabes cuántos enfermos vas a tener que atender. Por poner un ejemplo, este invierno, por una epidemia de gripe, si la epidemia de gripe viene bien, si la epidemia de gripe viene mal, si de repente tenemos una epidemia de COVID, si de repente pasa cualquier cosa, es decir... Pero una cosa, cuadrar el sistema es crónicamente deficitario. Aparte, el sistema es crónicamente deficitario. Hay que hacer algo, porque no es puntualmente deficitario. No es que era una pandemia, la COVID. Es año tras año. Es y yo insisto que deficitario. Es muy complicado. Y punto 2, sobre el tema de la vivienda. Vamos a una reflexión general. Una pareja, 2 personas que viven juntas o que quieren vivir juntas, vamos a ponernos en el salario mínimo interprofesional. Salario mínimo interprofesional pueden juntar del orden de 2.400 euros al mes. Sí. 2.400. ¿Son capaces de hacer frente a una hipoteca de 600 euros? No, y dar una entrada de 40.000. Perdona, voy por ahí. ¿Sí o no? Sí o no, sí. Tendría 1.800 todavía para los gastos. El equivalente ahora mismo a una hipoteca de 600 euros mensuales viene a ser unos 180.000 euros de hipoteca. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el cuello de botella? Uno de los cuellos de botella. Luego nos vamos al sector de la construcción, el de la adquisición, el de la demanda de vivienda. Lo que apuntabas, Antonio. Es decir, una vivienda de 200.000 euros exige un esfuerzo inicial ya de 40.000, porque la hipoteca solo cubre el 80%, más los impuestos, gastos de notaría, etcétera. Nos vamos a un 30% aproximadamente de esos 200.000 euros que hay que desembolsar antes de poder acceder a una hipoteca. Estamos hablando de 60.000 euros. Yo creo que si actuamos ahí, podemos hacer más accesible el mercado de la vivienda. No construyendo igual viviendas de 200.000 euros y dando 5.000 euros de ayuda a los jóvenes. Y termino. La banca este año, ahora conoceremos los resultados, va a tener unos beneficios extraordinarios no conocidos hasta ahora. La revalorización en el IBEX este año de los 4 grandes bancos del país, el que menos
ha revalorizado su valor patrimonial en el IBEX 35 entre un 90 y un 110%. Han sido los valores que más han crecido, entre un 90 y un 100%. Esa banca que se ha vuelto tan temerosa, tan cauta a la hora de dar financiación, a la hora de conceder hipotecas, puede hacer un esfuerzo en este país para poder llegar no al 120%, como en los años de la burbuja, de la financiación del valor de las viviendas, pero puede hacer un esfuerzo, cuando ha bajado además el índice de morosidad este año también, 2025, hasta niveles pre-burbuja inmobiliaria en el ámbito de la vivienda, puede hacer un esfuerzo de volver al 90, al 95% de la financiación de vivienda. Empezaríamos por ahí, podríamos hacer un esfuerzo y pedirle a la banca ese esfuerzo. ¿Vale? Y luego a las administraciones le podemos pedir que un impuesto de transmisiones patrimoniales o del IVA no sea del 10% o del 7% y sea del 2%. Podemos agilizar la burocracia. Pero fíjate, Joaquín. Perdón, una cosa. Digo una cosa. Sí, no te voy a dar la palabra. Y agilizar, que tú la utilizabas esa palabra, porque hace poquito aquí abordamos este tema y te decían los promotores que desde que presentan la documentación para poder construir en una zona hasta que finalmente se lo dan, con frecuencia pasan 10 años. Eso es una burrada. Es una auténtica barbaridad. Pero fíjate, Antonio, te decía que el acceso a la vivienda de las generaciones jóvenes ahora mismo va a ser dentro de 20 años, cuando la generación baby boom, que sí que tiene vivienda en propiedad, la deje en herencia. Ese va a ser, si no se remedia el asunto ahora, la única forma en la que generaciones ahora de 30 años, 35, 40 años va a poder tener una vivienda en propiedad. Si la hereda. Yo creo que vamos a dejar herencia, vamos a dejar ciudadanos con herencia ricos y ciudadanos sin herencia pobres. Un apunte, pero en cualquier caso, un apunte. Y que el señor me pille confesado, pues que me van a caer chuzos por todos lados. Franco construyó 5 millones de viviendas, porque es imposible. Barrio entero. ¿Conocéis Vistabella en Murcia? ¿Conocéis Santa María de Gracia? 5 millones. En la democracia no hemos construido ni la mitad. 5 y llevamos los mismos años. Los tecnócratas de Lopus, venga, pero construyeron 5 millones, que sí es posible. Tiene que haber voluntad política. Y tiene el señor alcalde, en vez de pensar en recaudar, pensar en solucionar los problemas de sus jóvenes en su municipio. Decía Pablo, y coincido con Pablo, yo no quiero una sociedad subvencionada, para nada, pero también tengamos un punto de equilibrio. A mí que me encanta viajar por América Latina, y antes lo veía en Centroamérica, que ibas a una ciudad y tenías las casas de la gente de tu nivel económico, Antonio, muy bonitas, pero tienen un muro de 4 metros y una concertina. Digo, adiós. No, me gustaba menos, lo de la concertina a mí no me gusta, en la cárcel tampoco, pero bueno, ahí no hay más remedio. Pero es que en Argentina ya tienen concertina. Y yo también digo una cosa como europeo y como español, no quiero ser el más rico en un mundo lleno de indigencia, de desesperanza, de pobreza, porque eso sabía que lleva a la inseguridad. Ahora, sí coincido en que no se puede premiar a quien se niega a participar en el modelo económico y buscar activamente un empleo para satisfacer sus necesidades básicas. Sí, salto de asunto, porque la verdad es que francamente interesante lo que está el tema y lo que estáis diciendo. Lo de Franco no lo he dicho. Pero es verdad, fueron 5 millones. Y lo que estáis diciendo, pero apuntaba Joaquín el tema de que es imprescindible que para del asunto de los servicios públicos o para otros muchos, las infraestructuras, por ejemplo, que a veces son plurianuales, bueno, a veces no, casi siempre son plurianuales, son fundamentales los presupuestos. Unos presupuestos que en la región de Murcia no se han aprobado, los de este año 26, y a nivel nacional tampoco, y ya llevamos, creo que son 3 años, ¿no? Bien, y no pinta que este año vaya a ser. ¿Cómo veis? Sí, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Bueno, está optimista Joaquín. ¿Cómo lo veis ese asunto? Y además con un horizonte político, ya entro en ese ámbito. 8 de febrero, elecciones, después de las que se celebraron hace muy poquito en Extremadura. 8 de febrero en Aragón, 15 de marzo en Castilla y León. Y en junio serán en Andalucía, todavía no está determinado. Joaquín, ¿cómo ves tú ese panorama político, relaciones, tensiones y demás, para que puedan salir adelante acuerdos o no acuerdos? Pues, ¿dices a nivel nacional? Sí, nacional. A ver, creo que, no sé si es este viernes o el viernes que viene, no me ha quedado muy claro, la ministra de
María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, va a presentar a las autonomías el nuevo modelo, la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Yo no creo que haya un acuerdo, entre otras cosas, estamos hablando de la región de Murcia también un poco por extensión, ¿no? No creo que haya un acuerdo de financiación porque efectivamente tenemos las elecciones en Aragón, en Castilla y León, las de Andalucía. Vamos a ver en Cantabria, porque en Cantabria estaban también, aunque en este caso por el tema del Partido Regionalista Cántabro, que también le ha puesto el freno a la presidenta del Partido Popular, que es del Partido Popular en Cantabria, estaba también pensando si convocaba elecciones autonómicas. No es el mejor momento ahora mismo de presentar ese modelo. Yo creo que es una maniobra de María Jesús Montero para, como candidata a las elecciones en Andalucía en el mes de junio, decir, bueno, yo ya he hecho los deberes, la propuesta está aquí, beneficia a Andalucía, porque en fin, le viene muy bien ahora mismo sacar ese proyecto. Esto va, yo creo que va a paralizar esa cuestión. Decía antes lo de los presupuestos de la comunidad autónoma, yo sí que soy algo más optimista, porque hablábamos hace muy poquitos días con Antelo, con el presidente de Vox, decía que el Partido Popular ha cumplido los compromisos presupuestarios de este año. Se aprobaron los presupuestos en julio con una serie de condiciones que él entiende que, salvo algunos flecos, se han cumplido. Es decir, el PP ha cumplido, con lo cual él decía, no tengo ninguna objeción para negociar los presupuestos del año 2026 con el Partido Popular. Si no se lo prohíbe Santiago Abascal desde Madrid, yo creo que como después de todo lo que tuvo que admitir el Partido Popular para aprobar los presupuestos de julio, le quedan muy pocas cosas nuevas que admitir por parte de Vox, puede haber ya exigencias muy puntuales en términos de partidas presupuestarias, pero ya no tanto ideológicas. Con lo cual, yo entiendo que puede que tengamos presupuestos de la comunidad en el año 2026, ¿no? Y a nivel nacional, dices, las a nivel tensiones, nacional, no, esto va a seguir igual. RC, Esto sigue igual, sigue la igual. vuelta de Puigdemont también, que seguramente va a ser este año. No, pero primero la foto de Sánchez en Suiza. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que falta, es la que falta. Antes de que Puigdemont venga aquí y vamos, si Pedro Sánchez quiere mantenerse en este año 2026, necesita la foto en Suiza, en Suiza o en Bélgica, no sé dónde la hará. Yo veo un ¿Cómo está el yo panorama a nivel nacional? fruto del año, fruto de la agenda, de las agendas de este año, además de las imágenes icónicas que todos esperamos ver, una de ellas esta imagen humillante del presidente del gobierno visitando a Puigdemont en Waterloo, que sería francamente humillante para el propio presidente, para el gobierno y para el Estado español. Creo que hay una doble aspa que va a dejar francamente escuálido, tocado, escaldado y ya para el desván de la historia al gobierno y al Partido Socialista. Es la agenda judicial. La judicialización de la política española es un hecho palmario, la agenda judicial y la agenda electoral, y ambas suponen una buena lote de puñetazos a la barriga del gobierno y del Partido Socialista. ¿Y a qué me refiero? Sí, bueno, todos sabemos... Pero es judicialmente complicado el año para el Partido Popular también, No, con el caso Kitchen. Sí, pero yo creo que está mucho más amortizado. Estamos hablando de que el Ministerio de Transporte, como sabemos, era una cueva de ladrones en la que prácticamente operaban 3 personas. Ahí estaba el señor Ábalos, el señor Coldo, el señor Cerdán y luego, de paso, Aldama. Y vemos que de ahí se derivan, ya al principio de año, el caso mascarillas, de compra de mascarillas. Tenemos el caso de amaño de obra pública, que es otro caso diferente, otro sumario distinto, que afecta a Cerdán. Tenemos ahora también las pesquisas sobre los pagos en metálico del Partido Socialista, que ha presentado sus cuentas de 2017 a 2024 y tendrá que dirimirse si se ha utilizado como una tapadera para lavar dinero sucio. Tenemos el caso de los hidrocarburos, que afecta al Aldama, que pagaba 1 millón de euros a Ábalos en el Ministerio de Transporte para que influyese en ese sentido. Y luego también tenemos los casos familiares, ¿no? El caso del hermano del presidente, el caso de la esposa del presidente y un caso casi tan viscoso como los anteriores, el caso de Leire, del caso Leire, ¿no? Todo esto creo que machaca, tritura, profundiza las heridas que ya se han producido en el Partido Socialista, sumadas a los casos de falta de ejemplaridad, por acoso, por abuso, que todos conocemos, y las denuncias de mujeres por esas presiones. Y luego tenemos la agenda electoral, y la agenda electoral, lo que cabe esperar en Aragón, en Castilla y en Andalucía, son victorias muy abultadas del Partido Popular, que va a generar una herencia electoral. Entonces creo que el año 2026, si no hubiese elecciones, si no abandonase, si no tirase la toalla a Pedro Sánchez, depararía en 2027 un Partido Socialista francamente débil, agotado, debilitado, zaherido, humillado
y no sé si en la misma disposición y en la misma inercia que ha seguido el Partido Socialista francés o el Partido Socialista griego, que esencialmente han casi desaparecido. Yo no creo que se vaya a producir, Víctor, voy a dar mi opinión también, esa fotografía de Pedro Sánchez con Puigdemont. Y digo por qué. Porque es verdad que le ayudaría seguramente a estabilizar el gobierno durante este año, sin duda alguna, porque cedería su partido, un partido que va a menos, porque recordemos que el partido de Podemos va a menos con una fuerza convivencia catalana que va creciendo, también tiene que medir sus pasos. Es verdad que le daría estabilidad, pero también seguramente a corto plazo para este año, pero lo pondría en una situación débil de cara a un año y medio cuando fueran las elecciones, porque no todo el mundo vería bien, ni mucho menos, esa fotografía. Sé que es un paso a medir mucho. Yo sí la veo. En primer lugar, es decir, para dejar clara mi posición, a mí todos estos casos de corrupción me producen arcadas, vómitos, es algo ignominioso. Es decir, jamás defenderé a ninguno de estos personajes que son lo peor que ha parido la política española. Pero fíjate, igual sí le interesa a Pedro Sánchez darse ese paseo con Puigdemont, que supondría aprobar los presupuestos, porque como ha apuntado Joaquín, los casos judiciales del Partido Popular salen este año. Mirad, como sé que trabajáis mucho y sois muy ordenado en este debate, yo me he hecho el trabajo, my homework. Esto es, en rojo están los casos de corrupción del PSOE, en azul los del PP. Ganan por mayoría relativa, igual que en el Congreso. Y luego están el resto de partidos, que también tienen, esto es de ABC, no lo he traído del Mundo Obrero, es decir, es de ABC. Y luego está el Convergencia y Unión, la cosa está jodida ahí también. Y bueno, Vox se escapa un poco. Pero fíjate, además he hecho las cuentas. Y las cuentas son que lo que ha robado el PP son 1.000 millones de euros. Y lo que ha robado el PSOE son 600. Bueno, gente del PP, gente del PSOE. Qué asco, pero gente que han estado en puestos públicos, qué asco, mucho asco. Pero insisto, 1.000 millones uno, los de azul, 600 millones los de rojo. Esto es una vergüenza. ¿Qué relación va a tener esto con las próximas elecciones? Que yo creo que lo va a rentabilizar Vox. Yo creo que en las elecciones autonómicas quien más va a subir es Vox. El PSOE va a perder presencia, que ya es difícil perder a nivel autonómico. Y, hombre, es que en el tema del Partido Popular, como no sabemos en qué escalón de la escalera está Feijóo, si sube, si baja o está pensando qué hacer, pues tampoco lo tienen muy bien, ¿vale? Y creo que ahora mismo esas elecciones autonómicas van a favorecer al Partido Vox, honestamente. Ojo, a nivel nacional no lo tengo tan claro. A nivel nacional, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando a nivel... Y además, dar una cosa, ninguno de los partidos que apoyan la coalición, pensando en ellos mismos, no pensando en el PSOE, pensando en ellos mismos, tienen interés en que acabe la legislatura. Pero no pensando en el PSOE. Ahí de lo mío qué, de lo mío qué quieren aguantar. Pero fíjate, yo creo que con todo lo que está pasando a nivel internacional, europeo, nacional, la postura más conservadora es el actual gobierno, porque tenemos la indefinición del Partido Popular, que no sabemos si sube, si baja, ha tenido el peor líder de la oposición de toda su historia, a mi juicio, el señor Feijóo. Yo creo que el Partido Socialista, si le queda algún dinero limpio, debería pagar que Feijóo siga siendo el líder de la oposición, porque eso les viene bien al Partido Socialista en esencia. Y luego una ultraderecha que se equivoca. Ahí me encantó, lo voy a decir en voz alta, hoy me van a llover chuzos, insisto, por todos lados, las declaraciones de Marine Le Pen con el tema de Venezuela. La soberanía es sagrada. Es muy francés. Marine Le Pen. Bueno, Marine Le Pen, como ha abierto el tema internacional el melón, vamos a hacer un pequeño alto, brevísimo, porque nos quedan 12 minutos que lo queremos dedicar a Venezuela. En efecto, queremos hablar de estos minutos que nos quedan sobre el conflicto, la situación de Venezuela, pero no tanto porque la verdad es que se ha hablado muchísimo, los medios nacionales y demás, sobre qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, cómo ha sido, qué ha intervenido, también vuestro punto de vista muy brevemente, pero sobre todo qué puede ocurrir a partir de ahora, porque igual es lo que menos se ha abordado. Pero
para ver un poco el movimiento que ha habido, incluso aquí en la región de Murcia, de ciudadanos venezolanos protestando y manifestándose. Popular Televisión estos días ha recogido declaraciones, por ejemplo, de Milagros Paz, que es una venezolana que está aquí en la región de Murcia. Era diputada en la Asamblea Nacional, allí en Venezuela, y no sé si se exilió, emigró aquí a la región de Murcia. Vamos a escuchar su testimonio. Vine a España porque es un país que garantizaba mi libertad, que garantizaba mi seguridad y la de mi familia. Hemos recibido en los últimos días una noticia que hemos esperado por muchísimo tiempo los venezolanos sobre la detención y la aplicación de la justicia y la ley internacional sobre quien dirigía el régimen, en este caso Nicolás Maduro, pero sorprendidos además por la noticia de que atraparon al dictador, pero sigue la dictadura en Venezuela. Hemos hoy un llamado a todas las organizaciones internacionales, sobre todo a la Unión Europea, a establecer puentes con el gobierno americano para ver cómo la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio del año 1924 se lleva a cabo. Y queremos, sin duda, que la diáspora, que está hoy regada en el mundo de más de 7 millones de venezolanos, regrese a sus casas en condiciones verdaderas para que podamos vivir en nuestro país, trabajar en nuestro país. Un gobierno totalmente tutelado por Estados Unidos, no sabemos en qué condiciones. Es muy difícil regresar porque no sabemos, no hay seguridad para quienes regresamos. No hay una amnistía de presos políticos, hasta ahora no ha habido liberación de presos políticos. Nosotros lo que queremos es volver a Venezuela y sacar adelante nuestro país. Es un testimonio que transmite alegría primero, pero preocupación, incertidumbre, y yo creo que es muy generalizado. Ángela Andrea Olivo también está residiendo aquí en la región de Murcia. 7, casi 8 de la mañana, me llama mi madre por el móvil, mi madre vive conmigo, y me dice, hija, ¿puedes venir un momento? Y yo me asusté, mamá, ¿qué pasa? Y me dice, están bombardeando Caracas. Ahora contactamos con Venezuela otra vez, tenemos otros amigos, no solamente familia, sino amigos en distintas zonas, gente que no tenía luz, gente que no se había podido comunicar, personas que estábamos fuera preguntándonos por nuestra familia, que ¿dónde está tu familia? No sé nada. Nos entra una alegría en el cuerpo, no puede ser, o sea, es la primera vez en 27 años que algo da frutos, porque no es que es lo primero que se hace, si es que legítimamente el venezolano ha hecho todo. E ilegítimamente nos han quitado todo. O sea, tenemos que pensar que un venezolano pensionista cobra menos de $1 al mes. Y en los datos mundiales vemos que el salario mínimo más bajo del mundo son $100. No, señores, el salario mínimo más bajo, por ahora que conocemos, está en Venezuela y lo tiene un venezolano. Mantener todos los móviles con todas las aplicaciones cerradas, en la medida de lo posible, lo que se pueda, y porque te pueden parar en la alcabala y cogerte el móvil, revisarte y ver lo que has estado viendo, los me gusta que le has dado, la información. Y si hay algo relacionado a la contraparte, puedes perfectamente ser retenido. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo prácticas de terror contra el régimen. Y esta es la primera vez en todos estos años que vemos una luz. Una luz no es la solución, ni sabemos qué nos prepara, pero lo que venga a partir de ahora va a ser mejor. Mucha incertidumbre también. Pablo, que yo sé que esto da para muchos programas, pero, y además Pablo Olesa, otros compañeros del medio de comunicación, han estado hablando con él y pidiéndole su opinión, pero Pablo, se puede hablar de muchísimas cosas, qué ocurrió, cómo se produjo la operación, todo eso se ha hablado mucho. Di lo que te da la gana, pero sobre todo lo que sí te pido es qué puede ocurrir ahora, cuál es el escenario que está ahora mismo, y esa incertidumbre, ¿crees tú que se va a solucionar por algún sí, por qué sitio? Dos muy buenos ejemplos, ¿no? Dos muy buenos testimonios. El primero haciendo hincapié en la alegría, pero inmediatamente después la frustración por el hecho, primero, de que el gobierno americano, la administración Trump, parece pivotar su estrategia sobre los elementos y líderes remanentes del régimen más allá de Maduro, y fortalecer la posición de Delcy Rodríguez, en este caso, en detrimento, y es el otro factor que a mucha gente en el exilio y en Miami y en España la ha dejado un tanto frustrada, es la referencia específica a la líder de la oposición, María Corina Machado, que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, excluida
ahora mismo del dibujo que la Administración tiene en cómo va a dirigir los negocios de Venezuela. Entonces, yo lo que percibo es, uno, hay por primera vez un secretario de Estado americano, que es el primero en la historia de Estados Unidos con una genética y un historial y un pasado cubano, hispano por tanto, un hombre que ha sido el que ha definido la estrategia, la doctrina de seguridad nacional y con una obsesión muy grande por América, ¿no? Por las Américas, por ese hemisferio, por controlar, porque Estados Unidos vuelva a controlar ese hemisferio. Entonces aquí lo que vemos es distintas estrategias. Una primera estrategia es, yo creo que ha sido de confusión. Vamos a acercar y vamos a crear un cordón sanitario en torno a Venezuela por la droga. Después se ha mencionado también la migración. La cantidad de 8 millones de venezolanos transitando por América. 400.000 se han acomodado en España, otro medio millón en Estados Unidos, pero otros transitando por América Latina, 3 millones en Colombia, 1 millón y pico en Ecuador, en Perú. Entonces, eso ha generado enormes tensiones internas y hay una clara estigmatización de los venezolanos ligados a la criminalidad, etcétera. Eso se mezcla con los cárteles. Sabemos que Venezuela no produce cocaína, no produce droga. Es un hub logístico para su distribución. Sabemos que en el momento que este tipo de organizaciones complejas pero muy fluidas ven acosado su espacio de operación, lo mueven a otro lugar. Entonces, los cárteles van a operar. Por tanto, la lucha contra la droga no justificaba este dispositivo militar tan monstruoso. Luego la migración y luego el petróleo. Entonces, yo lo que veo claramente es que el gobierno americano, aprendida la lección de Irak, donde en una decisión trágica y que les costó miles de vidas americanas, soldados americanos, decidió ilegalizar al partido baacista de Saddam Hussein y expulsar a todos los cuadros del ejército. Eso generó inmediatamente una guerrilla, unas fuerzas subversivas que hicieron imposible la ocupación. ¿Y aquí qué han dicho? No, vamos a pivotar la descomposición del régimen desde el propio régimen. Con lo cual, vamos a convertir este país en un protectorado, vamos a darle órdenes a la señora Delcy Rodríguez, en tanto cumpla, ahí seguirá, y si no, la amenaza incluso de asesinato, ¿no? Han dicho, tu destino es peor que el de Maduro. Entonces, desde ahí empezar a apropiarse, ese es el segundo nivel, es restaurar el poderío energético de Venezuela. Venezuela ahora mismo bombea 0,7 millones de barriles diarios, llegó a bombear 3,5 millones, sabemos que tiene las mayores reservas con creces de crudo, pero también de oro, de coltán y de otras materias primas muy importantes, y es restaurar en beneficio de Venezuela, para resucitarla económicamente y también de los Estados Unidos, ese poderío, esa fuente de riqueza que es la energía y el oro, fundamentalmente. Y una vez que las empresas allí, los conglomerados americanos allí y esa industria reverdecida, iniciar una transición que debería dar paso a un proceso democrático en el que distintas fuerzas políticas puedan participar, y ahí veríamos de nuevo, supongo, a María Corina Machado, que ella ha dicho: Delcy, tú estás ahí de paso, porque esto va a terminar en un proceso democrático y tú vas a desaparecer. Víctor, con esa confusión, incertidumbre en muchos ciudadanos. Yo tengo un criterio distinto. Mira, vuelvo a mi experiencia personal. Cuando tú viajas a Argentina y coges un Uber, el del Uber es venezolano. Si vas a Santiago de Chile, también. Si vas a Lima, también. Lo ha dicho Pablo. 9 millones de personas expulsadas de su país. Por cierto, ¿dónde estaban todos estos del derecho internacional, de los derechos humanos y de toda esta historia? ¿Dónde estaban? Porque en Cuba se llevan violando los derechos humanos, en Venezuela, y el derecho internacional mucho tiempo. No, si es que Cuba, concluiré con eso, lo que pasa con Venezuela es que deja de ser un país con un protectorado de Cuba para ser un país con un protectorado de un club de matones de colegio y depredadores sexuales. De menores de edad, de chicas menores de edad. Pero bueno, vayamos al tema. Tenemos 9 millones expulsados de su país, emigración política y económica. Tenemos, por si no lo sabemos, el 79%, eso para Fuesa es un buen dato, el 79% de los cubanos, de los venezolanos actualmente son más que pobres. No cobran el euro ese mensual, son más que pobres. Pero tenemos 900 personas en la cárcel por discrepar política. Tenemos un sabotaje a la democracia en las últimas elecciones. ¿Dónde estaba el personal?
¿Dónde estaba Europa? ¿Dónde estaba Naciones Unidas? ¿Dónde estaba España? ¿Dónde estábamos todos? Porque ese era el momento de intervenir. Yo he dicho en este programa, y como está grabado, lo puedo decir, lo podéis buscar, yo era partidario de una intervención en Venezuela, de una intervención de la comunidad internacional. Desde luego, del matón este no. Eso no me gusta. Pero de la comunidad internacional sí, en el momento que se le hurtó a los venezolanos el legítimo resultado de las elecciones, que fue un 70% para la oposición, que por cierto la tenemos en España. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde estaba la mediación de Zapatero? ¿Dónde estaba la mediación de Macron, del presidente de Alemania, del Reino Unido? ¿Dónde estaba la mediación? ¿Ahora nos asustamos? Somos cómplices todos de lo que ha pasado. Por cierto, y como lo he dicho antes, lo voy a repetir, a mí me ha parecido, es decir, dicho todo lo que he dicho, que creo que deja clara mi posición, me parece muy acertada la posición de Marine Le Pen, de la soberanía, sea un país grande, un país pequeño, de América, de Europa, una isla es algo sagrado. Y sobre todo, me la he oído 3 veces para no equivocarme, me gusta la intervención del Papa León XIV, que también en su homilía hace referencia al respeto a la soberanía de las naciones. Yo creo además, y lo quiero decir porque esa intervención me ha encantado, que tenemos un Papa que ha recogido el legado, el gran legado de Francisco, y si tiras para atrás, de Vaticano II, y si tiras para atrás de la doctrina social de la Iglesia, más moderado en la liturgia para evitar un cisma, cosa que era razonable, ¿vale? Era razonable que las formas de Francisco pues, podrían ser muy complicadas para las costuras de la Iglesia, pero un hombre que cuando tiene que hablar, lo habla, y lo dice en positivo. Él también habla, él también lo dice, lo ha dicho con una claridad meridiana, que hay que respetar la soberanía. Con lo cual, cuando nos preguntas cuál es el futuro de Venezuela, devolverle la palabra a los venezolanos, faltaría más, que voten y que elijan un gobierno. Pero yo creo que va a pasar eso, no. ¿No? No, porque Estados Unidos no ha ido a poner democracia en Venezuela. Estados Unidos quiere colonizar. Es decir, estamos hablando, no voy a poner adjetivos malsonantes porque estamos en horario infantil, pero este hombre está loco. Es decir, es que no hemos salido de Venezuela y estamos con Groenlandia, que es que estamos con Colombia, que es que estamos con México. Que esto es una locura, es decir, es una locura que además a los chinos, y con Cuba, que además a los chinos y a los rusos van a decir, si tú puedes, pues yo a los de Ucrania les voy a rezar un Padre Nuestro. Lo tienen complicado. Después de esto lo tienen complicado. Joaquín, en Onda Regional habéis estado trabajando también, recogiendo testimonios de venezolanos, de gente manifestándose, y yo creo que esa preocupación, incertidumbre... yo creo que allí en Venezuela no salen ni a protestar o a alegrarse ni unos ni otros porque no saben qué va a ocurrir. Ha habido manifestaciones muy tibias de los propios del régimen bolivariano, ¿no? Que son las únicas manifestaciones muy pequeñas para lo que Maduro, que ya iba a la baja, concentraba en las últimas manifestaciones en favor del régimen. ¿Por qué no sale la gente a la calle que está en contra del régimen? ¿Cuántos españoles salieron el día que Franco muere a las calles a celebrarlo? Ha pasado lo mismo en Caracas que pasó en Madrid, en Murcia, hace 50 años. ¿Por qué? Porque nadie se pensaba, todavía había mucha reserva en torno a qué iba a pasar con el régimen franquista aunque hubiera muerto Franco. Yo creo que la pregunta que se hacen los venezolanos también es esa, ¿qué va a pasar con el régimen bolivariano aunque no esté Maduro, ¿no? Cuando eso no se aclare, mientras eso no se aclare, no vamos a ver manifestaciones de júbilo o de reivindicaciones de libertad para los presos con la gente movilizada en la calle. ¿Por qué hay mucho miedo? Porque efectivamente, como decía esta señora, y era una noticia que venía también en el día de hoy, los paramilitares se han adueñado de las calles, por ejemplo, de Caracas, y paran a la gente, efectivamente, y les piden los teléfonos móviles para ver sus conversaciones de WhatsApp, sus aplicaciones y dónde han navegado por Internet. Y si hay cosas que no les gustan, se los llevan para adentro, detenidos. Eso está pasando a día de hoy en Venezuela. Luego, nadie va a salir a la calle a celebrar la caída de Maduro en Venezuela por ahora. Estabilidad, recuperación y transición son los 3 pasos que se ha marcado la Casa Blanca. Ha nombrado un virrey, jefe del protectorado, que es Marcos Rubio, al frente, lo pone al frente del país y a decirle todo lo que tiene que hacer Delcy Rodríguez cada día. La estabilidad y la recuperación pasan por 2 cuestiones. Una, va a liberar el régimen a los 1000 presos políticos, los va a poner en la calle, va a admitir la vuelta de los venezolanos que están en el exilio por cuestiones políticas para que recuperen sus haciendas y recuperen su vida allí, incluidos los líderes de la oposición, va a desarticular
va a desarticular a los paramilitares, que ahora mismo son los dueños de la situación del orden público en Caracas, con un primitivo, ¿cómo se llama este? El de defensa y el Diosdado completamente desaparecidos, a los que sigue, por cierto, la Casa Blanca, siguen poniéndole precio a sus dos cabezas. Bueno, esas son las tres cuestiones, primero para llegar a la estabilidad y luego a la recuperación. La recuperación se va a hacer, o la quiere hacer Estados Unidos, devolviendo a las petroleras estadounidenses que se marcharon, salvo Chevron, que se ha mantenido en el país, a volver a explotar el negocio. ¿Qué pasa con Repsol y con Eni? Son las dos petroleras que estaban operando en Venezuela hasta el embargo último de Estados Unidos, hasta que el régimen prohibió la actividad de estas dos petroleras. Creo que Repsol reclama más de 4.000 millones al gobierno venezolano por daños y perjuicios del cese de actividad. Van a volver a explotar. ¿Quién va a proteger las instalaciones petroleras bueno, pues posibles? ¿Quién se va a hacer cargo del orden público en Venezuela? ¿No? ¿Y quién va a reparar el dolor de los venezolanos? ¿Y quién va a reparar el dolor de los venezolanos? Y la transición, ya veremos. Hace 3 días Donald Trump decía que era cuestión de 18 meses. Las últimas declaraciones de ayer diciendo que pueden ser años, y ya no decía ni una cifra. La de 4, de 5 años, ya veremos. Yo creo que Estados Unidos, si está muy cómodo con el protectorado que va a ejercer en Venezuela, no va a tener mucha prisa por la transición democrática. Ahora, si está incómodo, como lo estuvo en Irak o como lo ha estado terminando, o lo estuvo en Afganistán, probablemente propiciará algún tipo de salida, ¿no? Ha dado muchas claves, Joaquín, lo que pasa es que lo ha hecho en formato de pregunta. En vez de dar las respuestas, ha estado haciendo la pregunta. Ahora mismo son más preguntas. Ha sido muy inteligente, Joaquín, para cerrar el programa. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que ha sido un lujo escuchar vuestras reflexiones, con independencia de que yo estoy de acuerdo o no, que algunas las he manifestado y otras me las he callado. Víctor, muchísimas gracias. Un placer contar contigo, con tus opiniones, y Pablo Blesa exactamente igual. Han quedado muchas cosas encima de la mesa. Insisto que hemos recabado también la opinión de líderes políticos y sindicatos y empresariales de la región de Murcia sobre temas de actualidad, sobre sus previsiones para 2026. Las escucharán ustedes, Dios mediante, el próximo jueves, junto con muchas más opiniones y abordando temas, analizando temas de actualidad. Haremos 9:30, como saben ustedes, aquí en Popular Televisión. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta entonces, buenas noches.